Abran paso, por favor, tengo una cirugía en 10 minutos. El sonido rítmico y seco de los zapatos de cuero italiano del doctor Alejandro Ruiz golpeaba el suelo de granito con la fuerza de un metrónomo. Era un clac-clac constante que cortaba el aire pesado del Hospital Civil de la Santa Cruz. Alejandro no miraba a las personas alineadas en las bancas de metal de la entrada. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su reloj inteligente, que vibraba con notificaciones de cirugías programadas y métricas de rendimiento. Para él, cada paciente en esa sala de espera no era más que un número que arruinaba sus estadísticas de eficiencia. El hospital, ubicado en el corazón de la Roma Norte, olía a una mezcla insoportable de antiséptico industrial y humedad vieja. El olor químico le quemaba la nariz, pero era preferible al aroma de los tamales de olla que los vendedores ofrecían justo afuera de las rejas oxidadas. Alejandro ajustó su bata blanca, impecable y perfectamente planchada, sintiéndose como un astronauta caminando por un basurero. Él pertenecía a los edificios de cristal de Santa Fe, no a este laberinto de paredes descascaradas y luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido eléctrico agotador. Doctor Ruiz, el señor Mateo Salinas ya está en la cama 4, dijo la enfermera Elena García mientras caminaba a su lado con paso firme. Elena no corría, pero se movía con una agilidad que solo dan 20 años de chamba en esos pasillos. Su uniforme blanco estaba tan almidonado que crujía con cada movimiento. Alejandro ni siquiera la miró. Dime que ya tienen los resultados de la resonancia en la tableta, Elena. No voy a entrar al quirófano a ciegas solo porque este hospital se cae a pedazos. La máquina falló otra vez, doctorcito, respondió Elena con un tono que bordeaba la ironía. Pero el señor Salinas está estable. Solo tiene ese dolor en el pecho que no lo deja ni hablar. Alejandro se detuvo en seco frente a la estación de enfermería. El silencio que siguió fue interrumpido por el eco de una tos seca que venía del fondo del pasillo. ¿Doctorcito? Alejandro soltó una risa amarga. Elena, te he dicho 1000 veces que me llames por mi título. Y si la máquina falló, busquen otra. No voy a perder mi tiempo con diagnósticos basados en corazonadas. Esto es ciencia, no un mercado. En ese momento, una voz suave pero profunda surgió desde una de las sillas de madera pegadas a la pared. El hombre de la cama 4 no necesita una máquina para decir que su corazón está latiendo fuera de tiempo, joven. Alejandro giró la cabeza con fastidio. Sentada en un rincón, envuelta en un rebozo floreado que parecía haber visto mejores décadas, estaba doña Carmen Valdés. Su piel tenía el color de la tierra y estaba surcada por arrugas que parecían un mapa antiguo. A pesar de su apariencia frágil, su espalda estaba recta como una vara de mando. Sus manos, aunque deformadas por la artritis, sostenían un bolso de cuero viejo con una firmeza sorprendente. ¿Usted quién es?, preguntó Alejandro, usando un tú cargado de superioridad. Esta es un área restringida para familiares. Soy alguien que sabe observar, respondió Carmen sin inmutarse, manteniendo el usted con una elegancia que hizo que Alejandro se sintiera extrañamente incómodo. Ese hombre, el señor Mateo, respira con un ritmo desigual. Si lo escucha bien, notará que su pulmón derecho se llena antes que el izquierdo. Es un soplo que la tecnología no va a notar hasta que sea tarde. Alejandro soltó un suspiro de exasperación y miró su reloj. Se sentía como si estuviera perdiendo neuronas solo por escucharla. Escuche, abuela. No sé qué clase de medicina de hierbas practique en su pueblo, pero aquí usamos protocolos. Ese hombre tiene una patología cardiovascular compleja que solo un cirujano con mi entrenamiento puede resolver. Deje la medicina a los profesionales y quédese sentada antes de que la mande sacar con seguridad. Carmen lo miró fijamente. Sus ojos grises eran claros y profundos, como si pudieran ver a través de la bata de diseñador de Alejandro. Es usted un gallego muy terco, dijo ella con una sonrisa triste. El ego es un velo muy grueso, doctorcito. No deja ver lo que tiene frente a la nariz. Alejandro sintió que la sangre se le subía al rostro. La palabra gallego le ardió como un insulto personal a su inteligencia. Elena, por favor, mueva a esta señora de aquí ahora mismo, ordenó Alejandro con voz cortante. Tengo un paciente real que salvar y no tengo tiempo para cuentos de viejas. Elena García no se movió de inmediato. Miró a Alejandro y luego miró a Carmen. Para sorpresa del doctor, la enfermera caminó hacia la anciana, pero no para escoltarla a la salida. Elena se agachó con respeto, tomó una jarra de metal y sirvió un vaso de agua con una delicadeza que nunca mostraba con los médicos residentes. Tenga, doña Carmen. El calor está fuerte hoy, dijo Elena en voz baja. Alejandro se quedó paralizado. El respeto en la voz de la enfermera era evidente, casi reverencial. Era el tipo de tono que se reserva para un director de hospital o una eminencia médica, no para una mujer que parecía haber salido de una fotografía del siglo pasado. ¿Qué estás haciendo, Elena?, preguntó Alejandro,
incrédulo. Te di una orden. Elena se levantó y miró a Alejandro con una expresión que él no pudo descifrar. Era una mezcla de lástima y advertencia. Vaya a ver a su paciente, doctor Ruiz, dijo Elena con una frialdad que lo dejó mudo. La neta, debería escuchar más y hablar menos. Alejandro soltó un bufido de desprecio, dio media vuelta y caminó hacia la habitación del señor Mateo Salinas. Sus pasos volvieron a sonar con fuerza, pero esta vez el eco parecía burlarse de él. Entró en la habitación 4, donde Mateo yacía pálido, con las manos callosas de un trabajador apretando las sábanas blancas. El monitor cardíaco emitía un pitido constante y rítmico. Alejandro revisó la tableta, buscando desesperadamente un dato, una cifra, algo que le diera la razón. Todo parecía normal según los sensores básicos. Sin embargo, cuando se acercó para colocar el estetoscopio sobre el pecho de Mateo, se detuvo. Por un segundo, el hospital quedó en un silencio absoluto. Alejandro contuvo la respiración. En ese instante, notó algo que no estaba en la pantalla. El pecho del paciente se elevaba de forma asimétrica, exactamente como la anciana lo había descrito. El pulmón derecho se inflaba con un ligero retraso, un detalle casi imperceptible para un ojo que solo busca números. Un sudor frío empezó a empapar el cuello de su camisa de marca. Alejandro miró hacia la puerta. En el pasillo, las enfermeras seguían caminando en silencio, pasando junto a doña Carmen con la cabeza inclinada en señal de saludo, como si caminaran frente a una reina oculta. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era esa mujer y por qué todos en ese edificio en ruinas parecían saber algo que él, con todos sus títulos, ignoraba por completo? El monitor cardíaco de Mateo Salinas empezó a emitir una alarma estridente, rompiendo el silencio y anunciando que el tiempo de la arrogancia se había terminado. Aumenten la resolución, no estoy viendo lo que necesito. Alejandro golpeó la mesa de cristal con el puño mientras las pantallas del centro de mando brillaban con un azul eléctrico. Frente a él, a través del grueso cristal de la sala de imagenología, el cuerpo de Mateo Salinas desaparecía lentamente dentro del túnel blanco del tomógrafo de última generación. El zumbido agudo de la máquina se intensificó, un sonido eléctrico que parecía taladrar los oídos de todos en la habitación. Alejandro no miraba al hombre que temblaba de frío sobre la camilla, sino que mantenía sus ojos fijos en el reloj inteligente de su muñeca, contando los segundos. Doctor Ruiz, el paciente está muy pálido, su presión está bajando demasiado, dijo la doctora Lucía Herrera. Ella sostenía una tabla portapapeles de metal y su bolígrafo emitía un clic frenético y rítmico. Sus ojos, marcados por las ojeras de turnos dobles, pasaban del monitor cardíaco al rostro de Mateo. Neta, doctor, algo no anda bien con la respuesta al contraste. Espera, Lucía, no me interrumpas ahora, respondió Alejandro sin mirarla, usando un tono cortante. Este equipo costó millones de dólares. Si hay una anomalía cardiovascular, esta máquina la va a encontrar antes que tus ojos cansados. Solo necesito procesar los datos. La puerta automática se deslizó con un siseo metálico y el doctor Enrique Salgado entró en la sala. El director del hospital caminaba con una confianza pesada, ajustándose el saco de su traje caro bajo la bata blanca. El aroma de su perfume costoso chocó con el olor a desinfectante y ozono de la sala tecnológica. Alejandro, ¿qué tenemos?, preguntó Salgado con su voz grave y pausada. Tengo a la junta directiva preguntando por el uso de la suite quirúrgica. Necesitamos métricas de eficiencia. No podemos tener este equipo detenido por un solo paciente de la sala general. Es un caso complejo, doctor Salgado, explicó Alejandro, enderezando la espalda para parecer más alto. El señor Salinas presenta una sintomatología que no encaja con los libros, pero con este nuevo escaneo 3D, tendré el diagnóstico exacto en 5 minutos. Vamos a demostrar que la tecnología de punta es lo que este hospital viejo necesitaba. Lucía Herrera dio un paso al frente, ignorando la jerarquía por un momento. Doctor Salgado, el paciente tiene las manos heladas y un sudor pegajoso que no me gusta nada. Los pulmones se escuchan congestionados a pesar de lo que diga el monitor. Las máquinas dicen que su oxigenación es perfecta, pero él se está poniendo azul. Lucía, por favor, suspiró Alejandro con fastidio. Deja de confiar tanto en lo que crees sentir. Los datos son objetivos. Mira la pantalla. Alejandro señaló el monitor principal. Una reconstrucción tridimensional del corazón de Mateo Salinas apareció en la pantalla, girando lentamente. Era una imagen perfecta, limpia, casi artística. Las arterias brillaban en un rojo digital y las válvulas se movían con una precisión matemática. Según el software de inteligencia artificial, el flujo sanguíneo era normal. No había obstrucciones, no había soplos, no había fallas visibles. Es un corazón sano, murmuró Salgado,
mirando su propio reflejo en el cristal de la pantalla. Si la máquina dice que está sano, Alejandro, libera la sala. Tenemos una cirugía privada programada en 1 hora y eso es lo que mantiene el presupuesto del hospital. Pero no puede estar sano, insistió Lucía, golpeando su tabla con más fuerza. El señor Mateo apenas puede hablar. Neta, doctor Ruiz, mírale la cara, no la reconstrucción digital. El hombre se está muriendo frente a nosotros. Alejandro sintió una punzada de duda en el estómago, pero la descartó de inmediato. Las máquinas no se equivocan, pensó. El error siempre es humano. Se acercó a la consola y comenzó a teclear códigos rápidamente, forzando al sistema a realizar un análisis de tejido profundo. Voy a correr un último protocolo de contraste, anunció Alejandro. Si esto sale limpio, mandamos al señor Salinas de regreso a piso con analgésicos. De repente, el zumbido del tomógrafo cambió de tono. Pasó de ser un silbido constante a un chirrido metálico y entrecortado. En la pantalla, la imagen perfecta del corazón empezó a pixelarse. Unas manchas negras, como sombras digitales, comenzaron a devorar las arterias rojas. Era un diagnóstico fantasma. El software intentaba interpretar algo que no comprendía y, en su confusión, empezó a arrojar errores de sistema. ¿Qué es eso?, preguntó Salgado, perdiendo su calma diplomática. ¿Por qué se ve así? Es un error de procesamiento, dijo Alejandro, aunque sus dedos empezaron a temblar sobre el teclado. El sistema está recalculando. No es el sistema, es él, gritó Lucía, señalando a través del cristal. Dentro del tomógrafo, Mateo Salinas comenzó a arquear la espalda. Sus manos callosas se cerraron en puños y su boca se abrió en un grito silencioso que nadie pudo escuchar detrás del vidrio. En el panel de control, una luz roja comenzó a parpadear con una violencia cegadora. El monitor cardíaco, que hasta hace un segundo mostraba una línea estable y verde, emitió un pitido largo y agudo que inundó la habitación. La frecuencia cardíaca de Mateo empezó a caer en una caída libre vertical. Los números en la pantalla pasaron de 80 a 40 en pocos segundos. El sistema de inteligencia artificial del hospital emitió una voz sintética y fría: falla sistémica detectada, error de lectura, reinicie el escaneo. Y se está deteniendo, gritó Lucía, corriendo hacia la puerta de la sala de escaneo. El corazón se está deteniendo y la máquina no sabe por qué. Alejandro se quedó paralizado frente a los monitores. Las pantallas mostraban una advertencia roja gigante que bloqueaba la visión del paciente. La tecnología más avanzada de la ciudad estaba ciega. El pulso de Mateo era ahora un pitido lento, agónico, que se alejaba cada vez más. «Hagan algo», bramó Salgado, retrocediendo hacia la salida, buscando alejarse del inminente desastre profesional. Alejandro miró sus manos y luego a la pantalla que parpadeaba con el error del sistema. El vacío en su pecho creció mientras el sonido del monitor se convertía en una línea plana y constante. Mateo Salinas se estaba yendo y la máquina solo sabía decir que no encontraba los datos. «Prepárenlo para el quirófano 6 ahora mismo», gritó el doctor Alejandro Ruiz mientras caminaba a zancadas por el pasillo de mármol del Hospital Civil de la Santa Cruz. Sus pasos resonaban con fuerza, una marcha militar que ignoraba el cansancio de los enfermeros que se apartaban a su paso. El doctor Enrique Salgado lo alcanzó cerca de los elevadores, ajustándose el nudo de su corbata de seda debajo de la bata impecable. «Alejandro, esto es un riesgo innecesario», dijo Salgado con voz baja, mirando de reojo si algún paciente los escuchaba. «Si ese hombre muere en la plancha porque decidiste operar sin un diagnóstico digital claro, la junta directiva nos va a colgar. La licenciada Mendoza ya está pidiendo reportes sobre el fallo del sistema de inteligencia artificial». «No fue un fallo, fue una anomalía de lectura», respondió Alejandro sin detenerse. Él presionó el botón del elevador con el dedo índice, marcando su autoridad. «El software ya me dio la ruta. Es una malformación en la aorta descendente. No necesito que una pantalla me lo repita 2 veces para saber dónde meter el bisturí. Es mi oportunidad de demostrar que puedo manejar crisis que otros no entienden». Salgado suspiró, limpiándose el sudor de la frente. «Hazlo entonces. Pero si lo logras, quiero que el comunicado diga que fue un procedimiento planeado por la dirección. Necesitamos esos números para la certificación internacional». Alejandro asintió con una sonrisa fría. Para él, el paciente era solo el vehículo hacia su ascenso a jefe de cirugía en Santa Fe. En la estación de enfermería, la doctora Lucía Herrera lo esperaba con una carpeta vieja entre las manos. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño, pero su expresión era de una urgencia absoluta. «Alejandro, detente un segundo, neta, tienes que ver esto», dijo ella, bloqueándole el paso. «Estuve revisando los archivos físicos del hospital, los que están en el sótano». Alejandro soltó una carcajada seca que cortó el aire tenso del pasillo. «¿Archivos físicos? ¿De qué hablas?»,
Lucía, no tengo tiempo para desempolvar papeles muertos. Mateo Salinas se está muriendo y yo soy el único que sabe cómo abrirlo. Es un caso de 1974, insistió Lucía, ignorando el tono burlón de su superior. Una doctora llamada Carmen Valdés reportó una patología idéntica. Ella decía que en estos casos la máquina miente porque el flujo sanguíneo crea una ilusión óptica en los escaneos. Si entras por la aorta, lo vas a matar. La obstrucción no está ahí, está en la base del pericardio. 1974, ¿me estás pidiendo que base mi cirugía en medicina de la prehistoria? Alejandro le arrebató la carpeta y, sin siquiera abrirla, la soltó sobre el mostrador de las enfermeras. Lucía, por favor, deja de jugar a la detective de biblioteca. Eso es medicina de rancho. Tenemos tecnología de punta, aunque hoy tenga un pequeño glitch. Lo que tú sugieres es pura intuición vieja y obsoleta. Es la neta, Alejandro, si ignoras esto por tu ego, Mateo no va a salir vivo, sentenció Lucía con la voz temblorosa de rabia. Alejandro no respondió. Entró al área de lavado y comenzó el ritual de desinfección. El agua caliente golpeaba sus manos con fuerza. Se sentía poderoso. Imaginaba los titulares, las conferencias en el extranjero, el olor del éxito que era mucho más dulce que el antiséptico. Entró al quirófano con los brazos en alto. El sonido era rítmico, el bip bip constante del monitor de signos vitales de Mateo Salinas. El paciente estaba sedado, una figura frágil bajo las sábanas verdes. La enfermera Elena García lo miró con desconfianza mientras le acercaba la bata estéril. El chasquido seco de látex ajustándose a sus muñecas rompió el silencio del cuarto. Alejandro estiró los dedos, sintiendo la presión perfecta de los guantes. Se acercó a la mesa de instrumentos. El tintineo metálico de los bisturís y las pinzas de acero inoxidable al ser acomodados sobre la bandeja era la única música que quería escuchar. Baja la intensidad de las luces ambientales, ordenó Alejandro. Quiero solo el foco central sobre el pecho. El doctor Vargas, el anestesiólogo, asintió desde su silla, vigilando las gráficas digitales que brillaban en la oscuridad. Todo listo, doctor Ruiz. La presión está estable, pero el oxígeno empieza a oscilar, informó Vargas en un tono monótono. Alejandro tomó el bisturí. El metal brilló bajo la lámpara quirúrgica. En su mente, la imagen 3D que el software le había mostrado antes de fallar era su única guía. Ignoró el hecho de que el pecho de Mateo se movía de una manera irregular, un pequeño espasmo que no coincidía con el ritmo del ventilador. Haciendo la primera incisión, anunció Alejandro. Su voz sonaba amortiguada y profunda detrás de la máscara quirúrgica. Al abrir la piel, un pequeño chorro de sangre oscura manchó su guante. Alejandro frunció el ceño. Según el monitor digital, la saturación de oxígeno era perfecta, un 100% brillante en color verde, pero la sangre que veía con sus propios ojos era casi negra, una señal clara de falta de oxígeno en los tejidos. Doctor, el monitor dice que todo está bien, pero mire el color de la sangre, intervino la enfermera Elena, acercando el aspirador. No parece normal. Es solo el efecto de la luz, Elena. No te distraigas, respondió Alejandro con brusquedad. Sus manos temblaron apenas 1 milímetro, pero recuperó el control de inmediato. El software no miente. Si la pantalla dice que el oxígeno está arriba, es que está arriba. Alejandro profundizó el corte, buscando la aorta donde su mejor suposición le dictaba que estaba el problema. De repente, el monitor de ritmo cardíaco emitió un sonido largo y agudo. La línea verde se volvió plana por un segundo antes de saltar en picos caóticos. Está entrando en fibrilación, gritó Vargas, golpeando la pantalla del monitor. No entiendo. La máquina dice que el corazón está latiendo pero el pulso manual es casi nulo. Alejandro sintió un frío helado recorrerle la espalda. Frente a él, el corazón de Mateo Salinas latía con una fuerza desesperada, pero no de la forma que él esperaba. Un bulto extraño, una masa que no aparecía en ninguna de sus simulaciones digitales, comenzó a asomarse desde detrás del esternón. No era la aorta, era algo más. Algo que la tecnología no había detectado. Dame las paletas de descarga, ordenó Alejandro, sudando bajo la máscara. Ignoró la masa, ignoró el color oscuro de la sangre. Sus ojos se fijaron en la pantalla digital, esperando que el sistema se reiniciara y le dijera qué hacer. Pero la pantalla solo mostraba un cuadro de diálogo parpadeante, error de lectura, consulte datos manuales. Alejandro apretó los dientes y hundió las pinzas en el pecho de Mateo, decidido a seguir el camino que su ambición le había trazado, justo cuando un crujido húmedo llenó el quirófano y la presión arterial de Mateo cayó a cero. Succión, ahora, gritó el doctor Alejandro Ruiz, con la voz rompiendo el silencio gélido del quirófano. Sus manos, envueltas en látex ajustado, se movían con una precisión mecánica dentro de la cavidad torácica de Mateo Salinas.
El monitor a su lado mostraba una reconstrucción en 3 dimensiones perfecta, un mapa digital que le indicaba exactamente dónde debía estar cada vaso y cada nervio. Pero al separar el tejido, el mapa se convirtió en una mentira. No puede ser, susurró Alejandro, sintiendo un sudor frío bajar por su nuca. La arteria principal de Mateo no estaba donde el escáner de última generación prometía. En su lugar, había un nudo de vasos sanguíneos enredados, una anomalía que desafiaba cualquier libro de texto moderno que él hubiera consultado en su tableta de titanio. Doctor, la presión está bajando, advirtió el anestesiólogo Vargas, su voz monótona empezando a temblar. El ritmo del monitor cardíaco se aceleró, un pitido constante que golpeaba las paredes de cristal de la sala. Alejandro ignoró la advertencia. Estaba obsesionado con el error. Movió el separador con demasiada fuerza, buscando la ruta que su tecnología le dictaba. Entonces ocurrió. Un sonido húmedo, un desgarro sordo que resonó en todo el quirófano. Un chorro de sangre roja y brillante saltó directamente contra la careta de plástico de Alejandro, cegándolo por un segundo. «Ruptura», gritó la enfermera Elena García, reaccionando antes que nadie. Sus manos expertas ya estaban alcanzando más gasas, pero el flujo era incontrolable. El olor metálico, caliente y pesado de la sangre fresca llenó el aire en un instante, inundando los sentidos de todos los presentes. «No veo la fuente». «Pongan más succión», bramó Alejandro, limpiándose la cara con el hombro mientras sus dedos buscaban desesperadamente el origen del sangrado. Pero por más que buscaba, la anatomía de Mateo era un laberinto desconocido. El monitor digital parpadeó y mostró un mensaje de error en rojo. Anatomía no reconocida. Lucía Herrera se acercó al borde de la mesa, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas protectoras. «Alejandro, detente, esto es lo que decían los archivos de 1974», dijo ella, con la voz firme a pesar del caos. «Es una transposición de los vasos grandes. El escáner no la detectó porque los algoritmos modernos borraron esas variaciones para ser más eficientes». «Neta, Alejandro, lo estás matando por seguir la pantalla». «Cállate, Lucía», respondió él, aunque sus manos empezaban a temblar de forma casi imperceptible. «Yo soy el cirujano aquí. Vargas, dame más tiempo». «No tengo tiempo, Alejandro», respondió Vargas, cuya voz ahora era de puro pánico. «El pulso es casi inexistente. La saturación está en el suelo. Se nos va». El sonido de la succión era rítmico y macabro. El recipiente de plástico transparente que recogía los fluidos se llenaba con una velocidad aterradora, volviéndose de un color carmesí oscuro. Mateo Salinas, el hombre de manos callosas que buscaba una oportunidad para seguir trabajando, se desvanecía en la mesa de operaciones mientras su sangre golpeaba el suelo del quirófano con un golpeteo constante. Alejandro sintió que el mundo se encogía. Su reloj inteligente vibró en su muñeca, enviándole una notificación sobre su ritmo cardíaco elevado, una ironía cruel mientras el hombre frente a él perdía el suyo. Buscó en su mente una solución, un comando, una actualización de software que pudiera salvar la situación, pero no encontró nada. Su entrenamiento técnico, basado en simulaciones perfectas y diagnósticos por inteligencia artificial, no lo había preparado para la realidad de un cuerpo humano que no seguía las reglas del código. La luz del quirófano parecía demasiado brillante, casi cegadora. Alejandro miró sus manos. Estaban empapadas, el color rojo subiendo por sus antebrazos hasta los puños de su bata de diseño. Era la primera vez que sentía el peso real de la vida de alguien, y ese peso lo estaba aplastando. «Doctor, tiene que cerrar ese vaso ya o el corazón se detendrá por completo», urgió Elena, golpeando suavemente el brazo del cirujano para sacarlo del trance. Sus ojos de enfermera veterana mostraban una mezcla de lástima y reproche. Ella había visto a muchos doctorcitos creerse dioses, pero nunca a uno tan perdido como este. Alejandro intentó colocar una pinza de seguridad, pero sus dedos, antes tan seguros, fallaron. El metal resbaló contra el tejido húmedo. El sonido del monitor cambió drásticamente. El pitido rápido y frenético se transformó de golpe en un tono único, largo y agudo que cortó el aire como una navaja. «El paro cardíaco», gritó Vargas, levantándose de su silla. «Inicien maniobras». Alejandro dio un paso atrás, con los brazos suspendidos en el aire, goteando sangre sobre las baldosas blancas. El silencio de su propia mente era absoluto. No sabía qué hacer. No había un botón de reinicio. No había un manual para este desastre. La pinza metálica que sostenía escapó de sus dedos temblorosos y cayó al suelo con un estruendo que pareció sonar más fuerte que las alarmas. «Doctor Ruiz», gritó Elena García, con una autoridad que nunca antes había usado con un superior. «Reaccione. Estamos perdiendo el pulso por completo. Doctor, reaccione, se nos va». El grito de la enfermera Elena corta el aire como un bisturí,
pero Alejandro Ruiz no se mueve. Sus manos, antes tan seguras y envueltas en guantes de látex de última generación, tiemblan violentamente sobre el pecho abierto de Mateo Salinas. El monitor emite un pitido largo, agudo y constante que anuncia la muerte. El mapa digital en la pantalla gigante parpadea en rojo, mostrando un error de sistema. La tecnología en la que Alejandro confió ciegamente lo ha abandonado en medio del caos de sangre y metal. Lucía Herrera observa la escena desde el borde de la mesa de operaciones. El rostro de Alejandro está pálido, sus ojos oscuros están fijos en el vacío, completamente paralizados por el pánico. La soberbia del doctor se ha evaporado, dejando solo a un hombre asustado que no sabe qué hacer cuando las máquinas fallan. Lucía siente un pinchazo de electricidad en la nuca. De pronto, las palabras de la anciana en la sala de espera regresan a su mente con una claridad aterradora. Carmen le había dicho que el paciente no respiraba con los pulmones, sino con el esfuerzo de un corazón que escondía un secreto en su estructura. Vargas, mantén la presión manual, ordena Lucía, aunque no es su cirugía. El anestesiólogo sacude la cabeza, sudando detrás de su máscara, mientras presiona la bolsa de aire. Lucía no espera a que Alejandro responda. Ella sabe que la respuesta no está en los servidores del hospital ni en los escaneos 3D que acaban de fallar. Sale del quirófano a toda prisa, sus botas golpeando el suelo con un ritmo frenético. Atraviesa los pasillos iluminados con luces LED blancas y se lanza hacia las escaleras de emergencia. Baja 3 pisos hasta llegar al sótano, donde el aire cambia drásticamente. Aquí no hay olor a desinfectante caro, sino humedad, polvo y papel viejo. Es el archivo histórico del Hospital Civil de la Santa Cruz, un lugar que Alejandro siempre llamó el cementerio de la medicina. Lucía empuja la pesada puerta de metal que chirría con una queja metálica. El silencio aquí abajo es absoluto, solo roto por su propia respiración agitada. Sus dedos se deslizan con urgencia sobre las carpetas de cartón amarillento. El sonido del roce del papel seco es áspero en la quietud del sótano. Busca los registros de la década de los 70, la época en la que este hospital era el centro del mundo médico en México. El olor a papel estancado le llena la nariz. Finalmente, sus manos chocan con un tomo pesado, encuadernado en cuero negro desgastado. El impacto del libro contra la mesa de madera produce un golpe seco que levanta una nube de polvo. Con el corazón martilleando en sus oídos, Lucía abre el libro. Pasa las páginas con cuidado pero con rapidez, buscando las notas sobre malformaciones vasculares raras. De repente, se detiene. Sus ojos se abren de par en par. En una página escrita a mano con una caligrafía perfecta y elegante, encuentra un diagrama que coincide exactamente con lo que vio dentro del pecho de Mateo Salinas. No es un error del cuerpo, es una variante anatómica que la medicina moderna decidió ignorar para simplificar sus algoritmos. Al final del capítulo, hay una fotografía pegada con cinta adhesiva ya reseca. Lucía siente que el mundo se detiene. En la imagen, una mujer joven, de postura firme y mirada inteligente, posa frente a la fachada del hospital. Lleva el uniforme de jefa de cirugía. A pesar de los años, los rasgos son inconfundibles. Es la misma nariz aguileña, la misma frente amplia y, sobre todo, la misma mirada de autoridad que vio en la mujer de la sala de espera. Debajo de la foto, una placa grabada en el papel dice, Doctora Carmen Valdés, primera directora de cirugía cardiovascular y pionera de la técnica de reconstrucción manual. Lucía siente un escalofrío que le recorre toda la espalda. La mujer a la que Alejandro humilló, a la que llamó ignorante y mandó sacar de la sala, es la arquitecta de todo el departamento. Es la mujer que escribió el manual que Alejandro nunca se molestó en leer. Carmen Valdés no era una simple abuela esperando a un pariente, era la única persona en todo el edificio capaz de salvar a Mateo Salinas. Neta, no puede ser, exclama Lucía en voz alta, su voz rebotando en las paredes de concreto del archivo. Cierra el libro de golpe, lo abraza contra su pecho y comienza a correr de nuevo. Sus pulmones arden mientras sube las escaleras. El tiempo se agota. Mateo tiene apenas unos minutos antes de que el daño cerebral sea irreversible. Lucha contra el cansancio y llega de nuevo al área de quirófanos. Atraviesa las puertas dobles y llega a la galería de observación, el balcón de vidrio que mira directamente hacia el campo de batalla donde Alejandro sigue congelado, con las manos manchadas de sangre y el monitor marcando una línea plana que parece infinita. El doctor Vargas está a punto de rendirse. Elena tiene las manos en la cara, desesperada. Lucía golpea el vidrio con el libro, llamando la atención de todos abajo. Su voz sale amplificada por el intercomunicador de la galería, rompiendo el silencio fúnebre de la sala de operaciones. Alejandro, detente, grita Lucía, su voz temblando de pura adrenalina y revelación. Deja de mirar esa pantalla. La mujer que echaste de la sala, la que llamaste vieja loca, es Carmen Valdés. Es la doctora Valdés.
Ella es la única que sabe cómo cerrar esa arteria. Ella inventó la maniobra que necesitas. Alejandro, la mujer que insultaste es la única que puede salvar a este hombre. Doctor, deténgase, no puede salir del quirófano en ese estado, gritó la enfermera Elena, pero Alejandro ya estaba empujando las puertas dobles del área quirúrgica con una fuerza desesperada. Sus manos, antes impecables y firmes, temblaban tanto que el látex de los guantes parecía a punto de romperse. Caminó por el pasillo con la mirada perdida, dejando un rastro de gotas rojas sobre el linóleo blanco. Se arrancó la bata quirúrgica empapada en sangre y la soltó en medio del corredor. El tejido pesado golpeó el suelo con un sonido húmedo y pegajoso que hizo que un camillero se detuviera en seco. Alejandro no se detuvo. Entró en la sala de espera de la zona pública, un lugar que siempre había evitado por considerarlo sucio y ruidoso. El silencio que lo recibió fue absoluto y asfixiante. Las familias que dormitaban en las sillas de plástico duro se enderezaron de golpe al ver al cirujano estrella, el hombre de los anuncios en Santa Fe, cubierto de sangre y con el rostro desencajado. El olor a café de olla y a cansancio acumulado le llenó los pulmones. Al fondo, cerca de una ventana que daba a las calles de la colonia Doctores, estaba ella. Doña Carmen Valdés permanecía sentada con la espalda recta, envuelta en su rebozo floral, con las manos nudosas descansando sobre su bolso de cuero viejo. Parecía una estatua de piedra en medio del caos. Alejandro caminó hacia ella. Cada paso le pesaba como si arrastrara cadenas. La enfermera Elena llegó jadeando detrás de él, pero se detuvo al ver la escena. Los pacientes y sus familiares se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos. Alejandro llegó frente a la anciana y, sin decir una palabra, se desplomó. El golpe seco de sus rodillas contra el azulejo frío resonó en toda la sala como un disparo. El doctorcito de los relojes caros y los modales finos estaba arrodillado frente a una mujer que, horas antes, había intentado echar del hospital. «Perdóneme», susurró Alejandro, y su voz se quebró de una forma que nunca creyó posible. «No puedo hacerlo. El corazón de Mateo no es lo que decían las máquinas. No encuentro por dónde entrar. Se está muriendo y es mi culpa. Ayúdeme, por favor. Se lo ruego». Elena García se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Nunca en sus 20 años de chamba en ese hospital había visto a un cirujano humillarse de esa manera. El ego de Alejandro Ruiz, ese monumento a la tecnología y la ambición, acababa de hacerse pedazos frente a todos. Carmen Valdés no se movió de inmediato. Miró a Alejandro con una mezcla de lástima y severidad. Sus ojos, nublados por los años pero cargados de una inteligencia eléctrica, recorrieron el rostro manchado de sangre del joven médico. El silencio en la sala de espera era tan denso que podía sentirse en la piel. «¿Ya se le quitó lo gallego, doctorcito?», preguntó Carmen con una voz pausada, melódica y cargada de una autoridad que no necesitaba gritos. «¿Ya entendió que los cables no sienten el pulso de la vida?». Alejandro bajó la cabeza, dejando que una lágrima limpiara un surco en la sangre seca de su mejilla. «Sí», admitió en un susurro. «No sé qué hacer. Soy un fraude». Carmen suspiró y se puso de pie con una lentitud calculada. A pesar de su estatura pequeña y su figura frágil, en ese momento pareció llenar toda la habitación. Su presencia borró las paredes descascaradas del hospital y el ruido de las ambulancias afuera. Se acercó a Alejandro y le puso una mano en el hombro. Sus dedos, aunque deformados por la artritis, se sentían firmes como el hierro. «No es un fraude, Alejandro. Solo es un hombre que olvidó que la medicina es un arte, no una industria», dijo ella, usando por primera vez el nombre del doctor sin el título. «No lo ayudaré por su orgullo, sino por Mateo. Ese hombre tiene una familia que lo espera y usted tiene una vida que salvar. Pero escúcheme bien, si entro a ese quirófano, yo soy la que manda. Usted no cuestionará mis órdenes, no mirará sus pantallas, no escuchará a sus máquinas. Usted será solo un instrumento de mi voluntad. ¿Me ha entendido?». Alejandro asintió frenéticamente, todavía de rodillas. «Haré lo que usted diga, lo que sea». Carmen miró a la enfermera Elena y le hizo una seña con la cabeza. «Elena, hija, ve a buscarme un uniforme limpio y prepárame una estación de lavado. Mis manos ya no son lo que eran, pero mi memoria no olvida el camino al centro del pecho». Elena reaccionó de inmediato, asintiendo con un respeto profundo que nunca le había mostrado a Alejandro. La anciana se ajustó el rebozo y comenzó a caminar hacia la zona restringida. Su fragilidad parecía haberse evaporado. Ya no caminaba como una paciente cansada, sino como la jefa de cirugía que alguna vez fue, la mujer que había abierto caminos cuando nadie creía en ella. Al llegar a la puerta del quirófano, Carmen se detuvo y miró a Alejandro,
quien la seguía a un paso de distancia, como un aprendiz asustado. El monitor de signos vitales de Mateo Salinas empezó a emitir un pitido largo y agudo que se filtraba a través de las paredes, anunciando que el tiempo se había agotado. Entremos, ordenó Carmen, y su voz sonó como un trueno en el pasillo estéril. Usted va a hacer mis manos, doctor, porque las mías ya tiemblan demasiado para sostener el bisturí, pero si falla un solo corte, la sangre de ese hombre estará en su conciencia para siempre. Carmen empujó las puertas del quirófano y el aire frío del aire acondicionado la recibió mientras el equipo médico, paralizado por el pánico, veía entrar a la anciana de la sala de espera como si fuera un fantasma del pasado regresando para reclamar su trono. Alejandro tomó el bisturí con manos temblorosas, esperando la primera instrucción, mientras el corazón de Mateo daba su último latido errático. Doctor Ruiz, deje de mirar esa pantalla ahora mismo. La voz de doña Carmen retumbó en el quirófano a través del intercomunicador, cargada de una autoridad que hizo que todos los presentes se congelaran. Desde la galería de observación, la anciana se aferraba a la barandilla de metal, mirando hacia abajo con una intensidad que parecía perforar el cristal. Alejandro, con las manos empapadas en la sangre de Mateo Salinas, levantó la vista, desorientado. El monitor cardíaco emitía un pitido largo y agudo, una línea roja y plana que anunciaba la muerte inminente. No puedo ver nada, doña Carmen, gritó Alejandro, con la voz quebrada por el pánico. El campo está inundado, la succión no es suficiente. Lo estoy perdiendo. Cállese y escúcheme, ordenó Carmen. Su voz no temblaba. Usted no necesita ver con los ojos lo que sus dedos ya saben. El doctorcito que lleva dentro está asustado, pero el cirujano debe despertar. Cierre los ojos, Alejandro. Ahora. La doctora Lucía Herrera intercambió una mirada de puro terror con el anestesiólogo, el doctor Vargas. Mateo estaba en paro. La enfermera Elena ya tenía el desfibrilador listo, pero Carmen hizo un gesto imperioso desde arriba, deteniéndolos a todos. Alejandro, cierre los ojos, repitió Carmen, bajando el tono a un susurro melódico pero firme. Confíe en la tensión del tejido. Busque la arteria detrás del arco, donde el latido se siente como un suspiro atrapado en seda. Alejandro apretó los párpados. La oscuridad lo envolvió, y de repente, el caos del quirófano se alejó. Ya no escuchaba las alarmas ni el zumbido de las máquinas de alta tecnología que tanto había presumido. Solo quedaba la voz de Carmen, que olía a café de olla y a libros viejos, guiándolo a través del vacío. Deslice su dedo índice por debajo del ligamento, instruyó Carmen. Sienta la resistencia. Es como una cuerda de guitarra demasiado tensa. ¿La siente? Alejandro movió su mano derecha dentro de la cavidad torácica de Mateo. Sus guantes de látex estaban calientes y resbaladizos. Sus dedos buscaron entre el tejido blando, ignorando la sangre que seguía brotando. De pronto, sus yemas rozaron algo. Era una estructura firme, vibrante de una forma casi imperceptible. La tengo, susurró Alejandro. Su respiración se volvió pesada, rítmica. Bien, dijo Carmen desde la galería. Esa es la variante anatómica que su máquina no pudo ver. Es una arteria rebelde, una gallega como yo. Ahora, pase la seda por debajo. No use las pinzas automáticas, use sus manos. Siente el nudo. Hágalo con la memoria de los que vinieron antes que usted. El silencio en el quirófano era absoluto, roto solo por el estático del intercomunicador. Lucía contenía el aliento, observando cómo las manos de Alejandro, antes frenéticas, ahora se movían con una elegancia antigua, casi coreográfica. El joven cirujano realizó un movimiento de muñeca, un giro preciso que no se enseñaba en los simuladores de realidad virtual. Se escuchó un suave clic deslizado cuando la seda cerró el paso de la sangre. Anude ahora, ordenó Carmen. 3 nudos. Uno por la técnica, uno por el paciente y uno por la humildad que le faltaba. Alejandro obedeció. Sus dedos volaron, sintiendo la firmeza del nudo final. En el momento en que soltó el hilo, el doctor Vargas soltó un grito ahogado. «Tenemos ritmo», exclamó el anestesiólogo. El pitido largo y plano desapareció, reemplazado por un sonido rítmico y constante. Asterisco loop-dub, 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 asterisco en el monitor. La línea roja comenzó a saltar en picos verdes y vibrantes. La presión de Mateo Salinas empezó a subir, lenta pero segura. El sangrado se detuvo en seco, dejando el campo quirúrgico limpio por primera vez en horas. Alejandro abrió los ojos. Estaba empapado en sudor, con el pecho subiendo y bajando con fuerza. Miró sus manos, las mismas manos que hacía 10 minutos daban al paciente por muerto. Luego,
Lentamente, levantó la cabeza hacia la galería. Doña Carmen Valdés seguía allí arriba, pequeña y frágil en su chal floral, pero rodeada de un aura de triunfo absoluto. No sonreía, simplemente asintió con la cabeza, una maestra reconociendo a un alumno que finalmente había entendido la lección. Lucía Herrera dejó caer las pinzas que sostenía, el metal chocando contra el suelo con un eco que resonó en todo el cuarto. Miró a Alejandro, luego a Carmen, y finalmente a la pantalla de la computadora que seguía marcando un error de diagnóstico. La tecnología de millones de pesos había fallado, pero una mujer que el hospital trataba como un estorbo en la sala de espera acababa de realizar un milagro con solo su voz. «Es ella», susurró Lucía, con los ojos llenos de lágrimas de asombro. «Es la doctora de la que hablaban los archivos perdidos». El equipo médico se quedó inmóvil, mirando hacia arriba como si estuvieran frente a una deidad. El silencio era pesado, cargado de una revelación que cambiaría el hospital de la Santa Cruz para siempre. Alejandro intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Quería pedir perdón, quería dar las gracias, pero las palabras no salían. De pronto, la puerta pesada del quirófano se abrió de golpe. El doctor Salgado, el director del hospital, entró con el rostro congestionado de furia, seguido por 2 guardias de seguridad. «¿Qué significa esta interrupción?», rugió Salgado, mirando hacia la galería. «Saquen a esa mujer de ahí ahora mismo. Esto es una violación gravísima de todos los protocolos». Alejandro dio un paso al frente, interponiéndose entre el director y la visión de Carmen, mientras la anciana, sin inmutarse, apoyaba una mano sobre el cristal de la galería, mirando a Salgado con un desprecio gélido que hizo que el hombre se detuviera en seco. «Eso es una mentira absoluta, doctor Salgado». El grito de Alejandro Ruiz resonó en la sala de juntas, rompiendo el discurso ensayado del director. El golpe seco de su mano contra la mesa de caoba fue como un disparo que hizo saltar las tazas de café de porcelana. Los miembros del patronato, incluyendo a la licenciada Mendoza, se quedaron congelados en sus asientos de piel. Salgado, con su bigote plateado temblando de rabia contenida, intentó mantener la compostura frente a los inversionistas. Había estado explicando durante 10 minutos cómo los nuevos escáneres de alta resolución habían salvado la vida de Mateo Salinas, atribuyendo el éxito a la millonaria inversión en tecnología que él mismo había autorizado. Alejandro se puso de pie, ignorando la mirada asesina de su jefe. Ya no vestía sus uniformes de diseñador ni consultaba su reloj inteligente cada 30 segundos. Llevaba una bata blanca sencilla y sus ojos, antes fríos y distantes, ahora brillaban con una determinación nueva. La doctora Lucía Herrera esperaba junto a la puerta, sosteniendo una carpeta vieja con recortes de periódicos amarillentos. Ella sintió con la cabeza, dándole el valor que necesitaba para continuar. La tecnología falló por completo en ese quirófano, continuó Alejandro, mirando directamente a la licenciada Mendoza. El monitor mostró una línea plana y el software de diagnóstico no pudo encontrar la fuente del sangrado. Si el señor Salinas está vivo y recuperándose en su cama, no es por una máquina. Es porque esta mujer, a quien ustedes trataron como una extraña, dio mis manos cuando yo estaba completamente ciego. Lucía abrió la puerta y dejó entrar a doña Carmen Valdés. La anciana caminaba despacio, apoyada en el brazo de la joven doctora, pero su postura era tan recta como la de una reina. Llevaba su rebozo de flores bien puesto y su mirada recorrió la sala con una mezcla de tristeza y autoridad. Salgado intentó interrumpir, hablando de protocolos de seguridad y de que una persona ajena al hospital no tenía permiso para estar en áreas restringidas. Sin embargo, la licenciada Mendoza levantó una mano enjollada para callarlo. Ella reconoció el nombre en cuanto Lucía puso los archivos sobre la mesa. Eran las pruebas de que Carmen Valdés no solo era una enfermera jubilada, sino la cirujana que había diseñado las bases de la unidad cardiovascular de ese mismo hospital décadas atrás, antes de que su nombre fuera borrado por la política y el machismo de la época. El director Salgado, al verse acorralado por las pruebas y la mirada de los inversionistas, hizo lo que mejor sabía hacer: cambiar de bando. Su expresión de furia se transformó en una sonrisa falsa de admiración. Precisamente a eso iba, Alejandro, mintió descaradamente. Queríamos presentar a la doctora Valdés como nuestra nueva consultora emérita y corregir los errores del pasado. Es un honor tenerla de vuelta en su casa. Carmen no se dejó engañar por las palabras dulces del director. Se acercó a la mesa y puso sus manos artríticas sobre la madera pulida. No busco su honor, doctorcito, dijo con su voz melódica pero firme. Busco que este lugar vuelva a oler a medicina y no solo a dinero. Busco que los jóvenes como Alejandro aprendan que un paciente no es un número en una pantalla,
sino un hombre que tiene una familia esperándolo afuera. La victoria fue total. Bajo la presión de la licenciada Mendoza y el escándalo que Alejandro estaba dispuesto a provocar, el patronato tomó decisiones inmediatas. Una semana después, el sonido metálico de una pulidora llenaba el pasillo principal del hospital. Un trabajador sacaba brillo a una pesada placa de bronce que acababan de instalar sobre la entrada principal del ala de cirugía. Centro Quirúrgico Valdés, se leía en letras profundas y elegantes. La enfermera Elena García observaba la escena con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. Vio pasar a un grupo de residentes que, a diferencia de antes, caminaban con menos prisa y más atención a lo que sucedía a su alrededor. En la sala de espera, lejos del ruido de las máquinas y el ajetreo de las oficinas, el ambiente era diferente. Ya no se sentía como un lugar de abandono. Mateo Salinas, vestido con su ropa sencilla y caminando con ayuda de un bastón, se acercó a despedirse. Le dio las gracias a Alejandro con un apretón de manos fuerte y sincero, el tipo de contacto que el joven doctor solía evitar. Cuando Mateo se fue, Alejandro se sentó en una de las sillas de plástico gastado junto a Carmen. No había cámaras ni directivos observando. Carmen sostenía un viejo libro de anatomía en su regazo. El sonido de las páginas al pasar era rítmico y tranquilo, como el latido de un corazón sano. Cierra los ojos, Alejandro, ordenó Carmen. El joven cirujano obedeció de inmediato, sin cuestionarla. Ella tomó la mano de su alumno y la puso sobre la página del libro, donde se sentían las texturas del papel viejo y las marcas de la tinta. No busques el dibujo con la mente, búscalo con la yema de tus dedos. Siente el relieve, el calor, la vida que se esconde detrás de lo que parece muerto. Si dependes de una luz eléctrica para ver, siempre estarás a oscuras cuando se apague. Alejandro respiró hondo, dejando que el aroma a café de olla que siempre acompañaba a Carmen lo rodeara. Por primera vez en su carrera, no sentía la necesidad de revisar su reloj ni de buscar una respuesta en una base de datos. Bajo la guía de las manos sabias de la mujer que el mundo había intentado olvidar, el doctor Alejandro Ruiz empezó a aprender la verdadera ciencia de salvar vidas. Allí, en la sencillez de una sala de espera, el futuro de la medicina mexicana encontraba su camino de regreso al corazón. Gracias por ver este video, y si te gustó, suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.